Continuamos. Anthony Coello y Sonny Sánchez están con nosotros de la Juventud del PSUV. Bueno, ellos dicen que la bandera es que una de ellas, primero la libertad, que es un elemento cardinal del hombre, un derecho fundamental del hombre es la libertad. Pero después ellos hablan de que en Venezuela hay escasez, de que hay inseguridad, de que tiene que haber un derecho pleno al estudio, que tiene que ayudar más a las universidades autónomas. Ajá, ¿qué se les dice a ellos en eso? Mira, nosotros nunca negamos ningún tipo de realidad, pero es contradictorio que te hablen, por ejemplo, de escasez y quemen camiones o centros donde se distribuye alimentación para las clases más desposeídas o para las clases más populares. ¿Y serán ellos realmente los estudiantes quienes hacen eso? Mira, eso que lo aclaren los dirigentes estudiantiles, porque... Pero ellos se han desmarcado de eso, ellos dicen que quieren protestar sin violencia. Pero se se desmarcan de una manera muy sospechosa, porque primero una versión ante los medios de comunicación, ante las ruedas de prensa, y después, detrás de que termina a lo mejor una declaración, hay una acción violenta seguida. Entonces, el presidente los ha invitado. Yo creo que yo perdí... No, yo iría. Mira, pero yo es un espacio saludo. que se pierde, Mira, además. ¿te acuerdas la primera conferencia de paz? Yo iría. La cantidad de actores que había del sector económico, político. Ahora, ¿por qué los estudiantes no han ido? Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces el presidente los ha invitado Claro, a dialogar. ellos dicen, bueno, que no quieren ir a un encuentro, un monólogo, pero bueno, ellos se encargan de Pero es que deconstruir eso. los alcaldes de oposición que fueron electos Fueron. ahorita en diciembre tuvieron Sí. su oportunidad, dieron sus propuestas y además el presidente les dio sus Es respuestas que y en su el escenario es compromiso. que se debate. ¿Por qué Estoy de pierdes el acuerdo. espacio de debate si se Pero, le ha hecho continuas fíjate, invitaciones al En la debate? primera conferencia de paz, que estaba la gente de la empresa privada, estaban otros dirigentes políticos, periodistas, Sí. por ejemplo, Vladimir, Sí, que todo. estaba presente ahí. Ahí a nadie se le puso condición de tiempo, o nadie se le dijo, vas a decir esto, dígalo con respeto. Y yo recuerdo que el presidente hubo cosas que dijo, es verdad, vamos a actuar, reuniones, una comisión. En otras el presidente estuvo en desacuerdo y le dijo también sus cosas. Entonces yo creo que el debate es así, el debate no significa que estemos de acuerdo todos No, con ni la misma debemos idea. estarlo, no. Por ejemplo, fíjate que hablas de las banderas de lucha, ¿no? ¿Por qué los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes de oposición que están saliendo hoy a manifestar, o bueno, que salieron en algunas semanas a manifestar, ¿por qué no levantan como bandera el tema del comedor? ¿Por qué no le exigen a su rectora que rinda cuentas a la comunidad universitaria sobre el presupuesto? ¿Por qué no le exigen a las autoridades de la Universidad Central el estado en el que se encuentra? ¿Por qué no se revisan esas cosas? ¿Por qué las autoridades o la Federación de Centros Universitarios de la Central no se coloca del lado de los estudiantes de la Universidad Central, sino que, bueno, abandona la lucha universitaria y se va a la calle de manera Pero Sonny, violenta? eso sería totalmente cierto si el estudiante de oposición no tuviese voz, ni tuviese tampoco capacidad de protesta, porque lo que podríamos decir es que el estudiante frente a sus dirigentes también le protesta. Es decir, si fuese totalmente cierto lo que tú dices, el estudiante no tiene la capacidad de revertirlo allí, en un momento determinado revertir ese poder o esa dirigencia. Pero es que nunca hemos visto a los dirigentes electos de la oposición hablar del tema. Yo creo que todos los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Central o la Universidad de Oriente, que por cierto su matrícula viene disminuyendo por los paros que vienen desde el año pasado, ahora la situación actual, no lo vemos hablando de estos temas. Yo creo que en el fondo le han huido a nuestro debate porque nosotros venimos por esta línea. Yo le digo, por ejemplo, la ley de universidades, vamos a discutirla, o vamos a discutir el tema del voto paritario en la universidad. Yo creo que en estos tiempos, en el siglo XXI, en todo lo que ha avanzado nuestra democracia en el país, ¿cómo es que en una universidad el voto de un profesor equivale al de más de 50 estudiantes? ¿Sí? Perdón, inverso. ¿Sí? Entonces, de tal manera que yo creo que esos son espacios para empezar a debatir ese tema y para construir para todos. Cita Sonny el ejemplo del comedor. Lo último que nos ha informado es que el tema del comedor en la UCB está paralizado, una obra que le aprobaron los recursos para hacerlo. ¿Por qué no se debate sobre ese tema? O por ejemplo, vamos a salirnos del contexto de la universidad, exclusivamente de las luchas reivindicativas. Vamos a debatir sobre la pertinencia de la universidad hoy en día, las deficiencias que hay en materia de vivienda,
los problemas que tenemos en materia tecnológica, en materia alimentaria. Vamos a discutir sobre ese tema. A eso es que llama esta juventud irreverente. La irreverencia no tiene que ver con salir a trancar las calles. La irreverencia en nuestro caso tiene que ver con hacer, en primer lugar, de nuestra sociedad una sociedad más justa, más igualitaria. Pero ustedes, como estudiantes les toca cualquier problema que haya en la sociedad, porque Totalmente. la inseguridad, mira, no, tú eres chavista, eres opositor, no, la inseguridad es para todo el mundo. Totalmente. Mira, Igual con el tema de la vivienda, igual con el tema del transporte, Totalmente. etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso siempre tiene que haber un nivel crítico importante, pertinente, porque si no se hace en el momento quedas como sin voz, quedas inerme, y esa arma que tú esgrime con ideológico, con actitudes, pues se desvanece. algo que nos llama a nosotros poderosamente la atención es que las protestas sean protagonizadas primero por sectores de clase media y no por el sector más pobre o quienes tienen menos, que los sectores populares. Pues, por ejemplo, ¿quiénes son los que hicieron las guarimbas? ¿Cuáles fueron los sectores que hicieron guarimbas? Los sectores de clase media. ¿Cuáles fueron los estudiantes que salieron a la calle a protestar? Los estudiantes de la Universidad Central, además que son universidades Sony, que pero reciben, me pero parece- para terminar la idea, Ajá. que reciben del Situado Nacional y además que reciben del gobierno nacional el mayor presupuesto para sus universidades para atender sus necesidades. ¿Por qué los estudiantes Pues de es los obligación del institutos... Estado, es obligación del, y obligación lo del cumple, Estado. y lo cumple. Porque los estudiantes de los institutos y colegios, de las universidades experimentales, de la Misión Sucre, están continuamente en sus clases, están tranquilos, apoyan? Incluso nosotros hemos sido testigos de manifestaciones, mira, porque por nuestra aldea vamos, los atendemos, no sé qué, les damos respuesta. A los institutos vamos y nos comprometemos para dar respuesta. Que Anthony lo mencionaba hace un rato. Nuestro sector, el sector chavista, el sector revolucionario, nuestro pueblo revolucionario, ha sido de los sectores del pueblo más crítico con nosotros. Nosotros hemos recibido protestas Claro, pero en de todo el país, Misión fíjate, Vivienda. pero fíjate, yo no creo que ya sean 5 estudiantes o un grupito nada más que hayan... Pero no son la mayoría. que han ido a protestas. Bueno, pero está en todo el país una protesta, ¿no? No es así. No Hoy no. En todo Hoy el no es país así. no, porque fíjate que en Caracas estuvieron solamente en la Plaza Altamira, donde fueron los sectores más radicales, y en algunas transversales y avenidas Claro, de Caracas. ojo, el tema es que es interesante poner las cosas sin ninguna cortapisa. Nosotros no nos pusimos de acuerdo en ningún tema, ¿verdad? Vamos a hablar claro aquí, pues tú sabes cómo es la gente ya, cómo la gente me lanza. Fíjate la cosa. Pero yo he escuchado cacerolazos en diferentes sectores populares, en Catia, Caricuao, El Valle. Yo he escuchado eso y la gente está protestando. Eso no era así tanto, o sí. Tú partes de una afirmación, si te entiendo que es una afirmación, como que sí, todos los sectores de clase alta y clase media cacerolayan también, porque tampoco lo hacen, tampoco son todos. No, son todos. Entonces no podemos decir, Y pues, habrá, ya va, habrá- porque tú me estás diciendo yo parte de una afirmación. Eso no es verdad lo que te estoy diciendo, Anthony. bueno, yo te estoy diciendo partes No, de yo esa quiero afirmación, preguntar- ya va, espérate un partes de momento. esa afirmación. Déjame preguntarle al Twitter, déjame ver el Twitter que se... Yo quiero preguntarle a la gente de Katia. Yo conozco Katia y duro, ¿viste? Yo he caminado Katia duro. Además nací en La Pastora, cuidado. Tú sabes que nosotros lo que pagábamos en el comedor universitario era un bolívar. Así. Y no teníamos cómo pagarlo. Pero tengo que hacer un corte, ¿verdad? Yo quiero saber si los sectores populares han protestado o no han protestado. Pero que no sea el sustento de esta conversación, sino que yo quiero revisar eso. Ya venimos.